Bueno, ante todo hay que aclarar lo siguiente. El contenido de la resolución 03-2007 de la Junta dispone la creación de un glosario, es decir, un catálogo de apellidos para que puedan ser estos asignados a niños o niñas en situación de abandono y que hayan sido declarados en situación de abandono, es decir, después del procedimiento previsto en la ley 13603. La motivación cuando se lee la resolución es el buscar una salida a una solución no prevista ni en la ley 13603 ni en la ley 659 sobre acto del Estado Civil. Porque acontece lo siguiente. El apellido es parte de la identidad de una persona. Es el componente patronímico que identifica la filiación del declarado. El nombre es una cuestión arbitraria que le da al declarado el padre o la madre o el declarante, pero el apellido vincula a una familia y solamente tiene derecho a acceso a un apellido aquel de quien se es hijo o aquel que ha autorizado la utilización de su apellido o aquel que ha adoptado. Son las únicas tres circunstancias en que la ley lo prevé. Pero acontece que en relación con los expósitos, estos no tienen filiación conocida. Puede ser un caso de abandono con filiación conocida, y en ese caso no hay discusión sobre el tema del apellido, pero si el abandonado no se conoce sus padres, por ejemplo, un niño expósito en la maternidad de un hospital, que su madre fallezca, por ejemplo, durante el parto, y la madre no tenga documento de identidad, que alumbre y no haya brindado suficientes datos de identidad a la madre, al centro hospitalario, alumbre de emergencia, y teniendo el niño alguna deformidad o no teniendo ninguna, la madre lo abandona, quedas con el producto ahí. Entonces, ¿qué tipo de solución se le da cuando este niño es acogido en el sistema de protección previsto en la legislación del Estado Dominicano? En un principio estos niños son absorbidos por la cantidad de personas que desean adoptar niños. Pero la cantidad de niños en los últimos tiempos rebasa con mucho la demanda de niños para adopción. Esos niños que son acogidos en las casas de protección, que están bajo la tutela o guarda del Estado Dominicano, son alimentados, cuidados y educados por el Estado Dominicano. Pero no tienen una filiación. De la circunstancia del hallazgo o del abandono, se puede presumir que la mayoría de ellos son hijos de migrantes extranjeros. Pero si tú no tienes un dato concreto, no deja de ser una presunción. Entonces, bueno, ¿qué pasa con estos niños cuando alcanzan la edad de adolescencia y ya estudiando en escuelas y en colegios, se acercan a la edad en que necesitan un nombre completo para poderles expedir sus certificaciones de finalización de estudio y posteriormente para empadronarse en el registro de la cédula de identidad? Hay que dotarle de una identidad completa, necesita un apellido. ¿Cuál apellido darle? O sea, quiero que entiendan que esa es la circunstancia que persigue manejar la resolución de la Junta. La Junta no está adoptando a nadie, ni está regalando apellidos. Simplemente dice, bueno, hay una interrogante, ¿cuál apellido le damos? Entonces la solución que ellos buscaron fue un invento. Ellos dijeron, bueno, va a ser un catálogo, un glosario. Y nosotros decidimos que de estos apellidos existentes vamos a elegir 128, son estos y no otros. Entonces, bien, al margen de que la ley establece que no puede haber en las actas del Estado Civil otras menciones que aquellas que están dispuestas en la misma ley, y esa circunstancia no está prevista en la ley, y al margen de que el Código del Menor tampoco le da competencia a la Junta para estar atribuyendo apellido del muchacho
ni huérfano ni no huérfano. O sea, es que la Junta no está para atribuir el apellido de nadie. No establece filiación tampoco. Pues obviamente habría una discusión acerca de la legalidad del instrumento dictado. De otra parte, habría que señalar que la Junta Central Electoral es el organismo constitucionalmente competente para tener a su cargo todo lo relativo al registro del Estado civil y las cédulas de identidad personal de la gente, de los dominicanos. Entonces hay una competencia institucional general no establecida en términos particulares, sino una competencia macro de la Junta. Es decir, ella tiene competencia para disponer lo relativo a la identidad. Pues sí, tiene capacidad reglamentaria, pues sí, pero ¿puede ella rebasar el marco de la ley 659? La respuesta es no. Hay un dilema. Entonces, ¿cuál es el organismo? Pero por encima del dilema, yo soy un abogado, pero también soy un ente racional. Y como tal, yo invito a la gente que está discutiendo eso, a abordar eso de la doble perspectiva. La legal y también la racional. Hay un problema humano. ¿Cree usted que debe de abrirse un foro, Que un debate? eso debió ser lo ideal. La Junta, no sabemos si ella dictó, publicó, antes de dictar la resolución, el proyecto. La ley 200-04 sobre libre acceso a la información y la ley 107-13 sobre el procedimiento administrativo establece la exigencia obligatoria de la publicidad y la consulta pública de proyectos de normas que tienen alcance general antes de ser dictadas. Y nosotros no sabemos, no nos consta que la Junta cumpliera con ese mecanismo de consulta. Porque eso fue en mayo y el país no lo vino a conocer sino hace una semana. O sea, hubo una especie de sorpresa. Nadie lo sabía hasta que un periódico lo recogió. Entonces, obviamente, o no fue lo suficientemente público el mecanismo de consulta o no se hizo. Y en cuyo caso la Junta debe volver sobre sus pasos, porque entonces la resolución estaría viciada de una tara legal. Si no se cumplió con una ley. O sea, el presidente ha dicho que va a escuchar las Sí, opiniones. obviamente puede volver sobre sus pasos. Pero si no volviera sobre sus pasos y un interesado comprobarse que no hubo consulta previa, puede demandar la nulidad en el Tribunal Superior Administrativo y va a ganar el pleito porque no hubo cumplimiento de una norma. Una norma no puede ser administrativa, no puede ser dictada violando la ley. ¿Entiendes? O sea, bueno, entonces, en este caso no es un tema constitucional, es un tema de procedimiento. Porque te repito que la Junta tiene competencia constitucional para ser guardiana del registro civil. Y tiene a su cargo la cédula, o sea, eso lo establece la Constitución, aunque no hay una ley específica que se refiera a esa parte, pero tiene una competencia de tipo constitucional. Entonces la competencia constitucional la vamos a poner en duda. ¿Quién se encarga de ese tipo de acciones? Todo lo que concierne a la tutela o guarda de los menores en situación vulnerable es en el Consejo Nacional de la Niñez, el CONANI. Eso está establecido en la ley 13603, que establece el Código del Menor. Pero que no dispone nada con respecto a eso, o sea, solamente dispone con respecto a la colocación de niños en hogares sustitutos o para el tema de las adopciones. Pero si no hay adopción, la ley, el código no prevé nada, cómo manejar el tema de la dotación de una identidad completa. Entonces, hay un problema de vacío legal, eso es lo primero. Hay un tema de vacío legal que la Junta, ejerciendo las atribuciones, las macroatribuciones constitucionales, ha pretendido contribuir dando, bueno, ¿qué apellido? Bueno, creamos un catálogo. ¿Cuál es el problema del catálogo? Que ahí sí hay una cuestión concernida. Es que al hacer un número cerrado, un catálogo cerrado de apellidos, esos apellidos son de familias existentes. Y la Junta Central Electoral no puede disponer de la concesión de apellidos de familias existentes, porque eso violaría el derecho a la familia, a la honra y a la dignidad de esas familias. Porque la circunstancia desgraciada de ser abandonado por sus progenitores obviamente constituye un estigma. El abandonado es la persona entre los humildes, es la más desgraciada. Ni su madre lo quiso. Coloquémonos en la situación de ese drama,
del individuo, niño o niña, que ha sido abandonado a su suerte por quien lo ha traído al mundo, sus padres. Es el más vulnerable de todo. Olvidémonos de nacionalidad. Pero en ese caso, la juntaría no estaría... Atención, pero ese es el detalle. Partamos de esa situación. Entonces, cuando tú dices, le vamos a dar un apellido, todo el mundo diría, bueno, sí hay que buscar una vuelta, pero puedes darle el mío, sin haberme consultado, sin yo haberlo autorizado, sin yo haberlo adoptado. Y entonces ahí, obviamente, la Junta incurrió en la violación de derechos fundamentales de las familias concernidas en ese listado. Nadie quiere que su apellido familiar esté vinculado a una situación que puede ser hasta vergonzante. A usted le preguntan, ¿usted es apellido qué? Pantaleón, pero Pantaleón de lo abandonado del CONANI. Usted no se va a sentir cómodo. Me pongo yo mismo de ejemplo. O que le digan a mi apellido. El invento de un apellido, vamos a ponerle Conani. Vamos a crear por mediante una ley el apellido Conani. Ese declarado en principio va a ser el primero de su linaje. A partir de ahí, todos los hijos o la descendencia de ese, a quien arbitrariamente le inventamos un apellido, llevará tras de sí toda esa descendencia, un estigma. El primero de su linaje fue una gente que ni su madre quiso. Entonces, esa tampoco puede ser la solución. No nos podemos inventar un apellido que pueda constituirse un estigma, porque va a ser una distinción vergonzante. Y el principio de igualdad es que estos infelices sean iguales que los demás, tengan las mismas oportunidades, que es lo justo. Aquí no se está hablando del tema migratorio, aquí se está hablando del aspecto humano y del derecho fundamental que tiene todo ser humano a una identidad. Eso no tiene nada que ver con nacionalidad, es un derecho fundamental. Nacional, extranjero, no importa. Todos tenemos derecho a un nombre y a una identidad. Entonces, nosotros, identificando la situación desde el punto, aún sabiendo que hay un tema de precariedad y de precariedad jurídica y de competencia, obviamente debemos de aportar una solución de cómo manejar al final de lo que se decida cuál apellido asignarle. Entonces nosotros hicimos una propuesta en una comunicación que le enviamos a la Junta Central Electoral en la que propusimos 2 mecanismos alternativos de asignación de apellido. ¿En qué consiste? El primer mecanismo sería el patronímico, utilizando para ello algo que es propio de la tradición y de la cultura dominicana, que es la utilización del santoral de la Iglesia Católica, que tiene miles de nombres. La Iglesia Católica ha consagrado en las distintas fechas del año la advocación a aquellos que son declarados santos o beatos. Y eso te da una cantidad de nombres suficientes que muchas veces acompañan a personas que tienen sus padres. Pero bueno, naciste el día de la Altagracia, pues te llamas fulana tal de la Altagracia y el apellido. Entonces, por lo tanto, eso es algo que entronca mucho con la tradición. Entonces, el apellido podrías utilizarlo referenciado a ese nombre, es decir, un apellido patronímico. Por eso es que hay gente que es apellido Altagracia, hay gente que es apellido Antonio, hay gente que es apellido del Carmen, y es porque esos apellidos son apellidos patronímicos, es decir, están vinculados a un nombre. Y eso nos daría una coordenada de la fecha en que el niño fue encontrado o abandonado. Fuiste abandonado o abandonada el día de San Antonio, te llamarás Antonio o Antonia. Y eso le permite incluso al niño abandonado, cuando se convierte en un adulto, tener en su propio nombre un hecho trascendental para tratar de ubicar a sus padres. A mí me encontraron un día de San Antonio. El segundo mecanismo es el mecanismo de toponimia. Toponimia significa el nombre de un lugar. Y eso también te serviría para hacer combinaciones muy hermosas. ¿Por qué? Porque tú puedes, por ejemplo, combinar junto con el nombre del santo el nombre del establecimiento hospitalario. Vale decir, por ejemplo, Antonio fue abandonado, o Antonia, en la maternidad San Lorenzo de los Minas, pues el niño puede llamarse Antonio de San Lorenzo, ya está bonito suena. Fue en el Marcelino Vélez, Antonio de Marcelino. Es decir, hay muchos mecanismos.
fue en un dispensario médico de Guayacanes, en San Pedro de Macorís. Bueno, ahí no tenía nombre el dispensario, pero de Guayacanes. Antonio de Guayacanes, el primer de Guayacanes que hay. Y eso te permite, sin otorgar de manera Sin dañar predeterminada y vinculando como estigma una determinada cantidad de apellidos, y sin afectar los derechos de las familias existentes, resolver el problema humano, cual que sea la forma. Si al final del día los dominicanos debemos entender lo siguiente. Eso es un drama humano que no es muy común. A una madre no le resulta fácil abandonar a un hijo. Es decir, no son casos excepcionales en términos cuantitativos. Si hay un problema de tráfico de menores y de tráfico de parturientas, la Junta no resuelve eso. Y no sería posible Pero cuando que acontece, se aprovechen de esa pero la Junta no ley. brega con eso. No. Esa no es su competencia. Es decir, ya tienes la situación. Te voy a poner un caso que me pasó familiarmente. El 24 de diciembre en la puerta de esta casa apareció un perrito. Era las 6 de la tarde y había un perrito. No era mío, pero sabía que si lo dejaba en la noche, probablemente al otro día el animalito iba a ser atropellado por un auto. O le podía pasar cualquier cosa. Era mi día de Nochebuena, pero yo agarré ese animalito y lo traje a mi casa. Y le di la misma alimentación que le doy a mi perrito, que es cara. Y le di en el mismo plato del mío, le di agua. Y si eso lo puedo hacer con un animalito, ¿por qué yo no lo puedo hacer con un ser humano? Yo no pedí el perrito. Los dominicanos no pedimos esas circunstancias. No las podemos controlar. Cuando una madre abandona a un niño, no importa la nacionalidad, y te lo deja en la puerta, ¿qué vas a hacer con él? ¿Qué vamos a hacer los dominicanos con los niños expósitos? Eso no tiene devolución. ¿A quién se lo vas a devolver? Ok, lo vestimos, lo educamos, seguimos buscando a sus padres, pero el niño cumple 5, cumple 6, cumple 10, cumple 15 años. Ya lo educaste. Él no conoce otra familia más que aquella que la ha acogido. ¿Qué hacemos con él? Lo victimizamos más y le decimos, tú no tienes ni siquiera derecho a tener nombre y apellido. Es decir, hasta ahí llega el punto de la discusión, y de eso es que los dominicanos no debemos de apartarnos. ¿Quién es el responsable de que los albergues de Conani estén llenos de niños abandonados, presumiblemente hijos de haitianos? El culpable no es la Junta, el culpable es el gobierno, el culpable es el presidente Medina, el director de migración y el ministro de las Fuerzas Armadas, porque tras el tráfico de menores y de parturientas hay todo un aparato mafioso de complicidades, porque quienes custodian la frontera, ¿quiénes son? Un guardia dominicano. Ellos no, ellos son unos infelices que huyen en la desesperación hacia el único destino que le brinda ciertas posibilidades de alumbrar a un niño que tenga posibilidades de vida. Esa es la realidad. ¿Nosotros podremos resolver el problema de Haití? Tampoco. El único que es responsable de esa desgracia que tenemos es el presidente de la República. Esa es la realidad. Entonces, ahora no es para tomarla contra la Junta. Las cosas hay que llamarlas por su nombre. Después que la situación está, después que la parturienta llega a la sala de emergencia, ¿le vamos a echar la culpa al director del hospital? ¿O la va a dejar morir ahí desangrada en la calle? Porque tú tienes el problema. Ok, ¿qué hacemos? El problema es que hay todo un tráfico alrededor de eso, porque alguien se lucra. Yo me he encontrado con estudiantes de la UAS haitianos que me dicen, doctor, ustedes dicen que los haitianos somos mal agradecidos porque no agradecemos eso. Déjeme decirle que ustedes se creen que a nosotros eso es gratis. Para nosotros no es gratis porque eso hay que pagarlo. Nosotros tenemos que pagarle al que nos trae para parir, hay que pagarle. Y nosotros vemos cuando le paga a cada uno de los puestos de chequeo del ejército. Para los haitianos ellos no lo ven como un acto de caridad, lo ven como un acto con un servicio que se paga. ¿Sabías eso? Y los dominicanos no podemos estarnos viendo el ombligo diciendo no. Eso es una realidad. ¿Y quiénes son los responsables? Los responsables son los funcionarios públicos, esa clase de políticos por la cual nosotros votamos, que quieren convertir esas masas, quieren convertirlos en dominicanos para convertirlos en un pastel de tipo político, para que voten por ellos. En el fondo es eso. Esos 176 millones de pesos que el gobierno dominicano le acaba de dar a la Junta para que dote de documentos
disque documentado y documentado. Detrás de eso lo que se procura es documentar haitiano en gran parte. Colar, es verdad, hay situaciones de documentación entre dominicanos, pero colar la mayor cantidad posible de haitianos para que voten. En el fondo es eso, uno no va a llamarse engaño. Lo que pasa es que las cosas hay que llamarlas por su nombre. En esa carta que yo le mandé a la Junta, una de las cosas que yo le pregunté fue si los jueces habían puesto en la parrilla de nombres del catálogo sus apellidos. Pusieron los 10 apellidos de los 5 miembros. No lo pusieron. Pusieron los apellidos de las familias oligárquicas. ¿Cuál es la familia dominicana que es responsable de haber importado más braceros haitianos en este país? Gini. La familia Vicini. Este es el apellido Vicini ahí. No está ni la Bermúdez, ni la Barceló, ni la Brugal. No están. Ni la Corripio. Ni de origen extranjero, pero tampoco está ni Pie, ni Degui, ni Toussaint, ningún apellido haitiano. Entonces, si presumiblemente son de origen haitiano, ¿por qué en el listado también no meten apellido haitiano? No, apellido dominicano. Castillo, está el Castillo ahí. ¿Y quién te ha dicho a ti que los Castillos provenimos del abandono? Porque quiere vincular este apellido al abandono. ¿Por qué? Entonces, obviamente, hay un tema ahí que fue un despropósito. Y de eso es que se trata. La Junta ojalá y revise eso. ¿Cuándo se lo envió? Ayer, en la mañana, Ok. a las 9 de la mañana ya estaba depositado. Si le quieres tomar una vista al documento. Excelente.